invitación que hacen a un servidor y al grupo de reemplazos articulares para participar en estos 40 años del Hospital de Ortopedia y Traumatología Dr. Victorio de la Fuente Narváez. El tema que a continuación vamos a presentar es un tema que es cotidianamente manejado en el servicio de reemplazos articulares, ya que al ser un hospital de concentración, muchos pacientes llegan de distintas partes de la República para ser manejados. Un tema importante que queremos compartir con ustedes y es el tema del manejo de infecciones periprotésicas en el servicio de reemplazos articulares. El servicio de reemplazos articulares se encuentra en el cuarto piso del Hospital de Ortopedia, Dr. Victorio de la Fuente Narváez, conocido como Magdalena de las Salinas. ¿Y por qué hemos decidido realizar una presentación de este tema? Ya que es muy importante manejarlo, porque es una de las complicaciones más severas que pueden presentarse, que pueden aparecer después de una artroplastía y va a resultar catastrófico para el cirujano tanto como para el paciente. Ya lo decía Maurice Müller en 1970 que una infección podía ser la complicación más grave que podía tener el paciente. Actualmente las infecciones articulares periprotésicas se manejan porque cada vez existen casos más complejos, los pacientes están inmunocomprometidos, se presentan bacterias que son muy resistentes a los antibióticos, como son las bacterias Escape, y esto requiere de mayor investigación y aporte económico para el manejo de estas patologías. Necesitamos contar con un plan preoperatorio adecuado para poder altercar esta patología y tener un grupo multidisciplinario para el manejo del mismo. Recordemos que la finalidad de un reemplazo articular es la intervención efectiva para mejorar la calidad de vida del paciente, pero cuando se presenta una complicación seria requiere de diversas intervenciones quirúrgicas y cursos prolongados de antibióticos y hospitalizaciones. La artroplastía total de rodillas se va a presentar una infección periprotésica en 0.5 al 1.8% y esto va a representar en 2021 un gasto anual que se espera de 1.6 millones de dólares. El costo estimado por infección de $130,000. En México, la infección después del reemplazo articular de rodillas se va a presentar de 0.68% al 1.60% y supone cada día más infecciones, de 6,000 a 20,000 infecciones de sitio operatorio asociados al reemplazo de cadera y de rodilla por año. Los factores, como ya lo sabemos, son la edad, la obesidad. La obesidad va a aumentar 1.9 veces más el riesgo de presentar una infección y la tasa de revisión 3 veces mayor en pacientes que cuentan con un índice de masa corporal mayor a 40. El abuso del alcohol o el cigarrillo, los pacientes que se les realiza una valoración preoperatoria y cuentan con un ASA mayor de 2, también se dice que van a ser pacientes que más fácilmente van a presentar una infección periprotésica. El tiempo operatorio de cada caso, en cada cirugía que aumente el tiempo, aumenta exponencialmente las infecciones. La diabetes mellitus, las infecciones urinarias, la bacteriuria asintomática en 11% y 16% para mujeres y entre un 4% y 19% para los hombres. La artritis reumatoide, esa enfermedad devastadora de 18 a 24% de los pacientes van a presentar posterior a una artroplastía una infección periprotésica. La transfusión de los pacientes también aumenta en 14 a 8% de los pacientes que reciben una transfusión y que tienen una estadía mayor en el hospital, aumenta su posibilidad de infecciones. El antecedente de enfermedades oncológicas que han recibido radiación o que han recibido quimioterapia también puede aumentar en mayor proporción la infección. ¿Por qué nosotros decidimos presentar este tema? Porque tenemos que tener un manejo multidisciplinario, pero también estandarizado para poder realizar un manejo quirúrgico de la infección periprotésica asociado a manejo adecuado de antibióticos. La definición es que 2 o más cultivos transoperatorios o combinados de artrocentesis preoperatoria y cultivos transoperatorios que desarrollan el mismo organismo es una evidencia definitiva de que hay una infección periprotésica. El organismo que es un común en la piel, como puede ser el Staphylococcus coagulasa negativo, el Propionibacterium agnes, no necesariamente debe considerarse como una infección. No es una evidencia de que sea infección periprotésica, ya que puede ser una contaminación por arrastre. Tenemos que basarnos definitivamente al Consenso de Filadelfia, que se ha ido actualizando y cuenta con criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores vamos a encontrar que se presenten 2 crecimientos positivos del mismo organismo utilizado los métodos de cultivo estándar
Eso es definitivo una infección. Cuando encontramos un tracto fistuloso que comunica con la prótesis o incluso se visualiza la prótesis, pues no hay otra que infección periprotésica. Pero tenemos que asociar también los criterios menores, como son la PCR y el dímero D. Tenemos que ver la BCG cuando se encuentra elevada, el conteo leucocitario en sinovial, las tareas leucocitaria y la alfa-defensina, con la que no contamos en el hospital, pero sí tenemos la posibilidad de manejar a algunos pacientes y valorar que tengan esa infección periprotésica por medio de este método. Los cultivos positivos, la histología positiva, la purulencia intraoperatoria positiva, estos nos van a dar 3 puntos. Y con esos criterios menores vamos a decidir si es una infección o no. Vamos a ir sumando los criterios de acuerdo a esta tabla, a esta puntuación, y cuando son mayores o iguales a 6, pensamos que está infectado. De 3 a 5, no concluyente. Y cuando son menores a 3, es que el paciente no está infectado. Y algo muy importante, finalmente, el juicio del médico. Es vital hacer un diagnóstico que se base en los estudios transoperatorios y preoperatorios. Aquí no hay vuelta de hoja, esto es una infección periprotésica, una fístula que comunica hasta la prótesis. Eso es evidencia definitiva. Claro que aquí pues, no tenemos más que preguntarnos, esto es definitivamente una infección periprotésica, pero a veces los casos no nos pueden ayudar tanto como en las imágenes pasadas y tenemos que sospechar de cualquiera de las infecciones periprotésicas cuando se presenta una fístula, el drenaje es persistente, hay inflamación aguda, los signos clásicos de inflamación aguda como es el dolor, el rubor, el calor y la disminución de la movilidad, nos hace sospechar que hay una infección periprotésica. ¿Qué tenemos que evaluar para poder nosotros definir? Tenemos que evaluar el tipo de prótesis con la que contamos, qué fecha de implantación tiene esa prótesis, si al paciente se le han realizado cirugías previas, ya sean artroscópicas o alguna osteotomía alineadora. Tenemos que ver la historia de comorbilidades, de diabetes, de hipertensión, infecciones previas, alergias médicas, resultados de cultivos previos y manejos con antibióticos previos. Muy importante realizar una historia clínica detallada. Dentro del gabinete y del laboratorio con el que vamos a contar, ya lo mencionaba anteriormente, la BCG y la PCR son los más sensibles y específicos y que están a nuestro alcance. Tenemos que tomar radiografías en diferentes proyecciones, no solamente AP y lateral, tenemos que tomar algunas proyecciones oblicuas para nosotros definir si hay algún dato de osteomielitis o hay algún dato de aflojamiento, o incluso si encontramos que se ve alguna comunicación, que hay aire. La artrocentesis y el análisis del conteo leucocitario diferencial de cultivos, el cultivo con cristalografía también es importante. Y siempre tener nuestras muestras de citoquímico, tomar el gran sensibilidad de 98% y en una especificidad de 12%. Tenemos que hacer un conteo de neutrófilos, cuando son 10 por campo, de alta resolución. Tenemos que tomar cultivos de diferentes zonas, por lo menos tenemos que tomar de 3 zonas diferentes para poder realizar la evaluación y llegar a un diagnóstico. Un líquido sinovial diferencial de neutrófilos que es mayor de 65% o un recuento leucocitario de células mayor de 1.700 unidades por litro nos da 97% de sensibilidad y 94% de especificidad de infección periprotésica para la rodilla. Cuando presentamos 4.200 células por unidades por litro nos va a dar 84% de sensibilidad y 93% de especificidad para una infección periprotésica de cadera. ¿Qué evaluación tenemos que tener? Los hemocultivos no vamos a ser de mucha utilidad porque solamente los vamos a poder tomar cuando haya picos febriles o que haya una infección que estemos presumiendo que se haya diseminado de manera hematógena. La resonancia magnética, la tomografía computarizada, el análisis de leucocitos marcados, la tomografía por emisión de positrones no son necesarias para el diagnóstico de infección. Pues tenemos que ahorrar recursos para el tratamiento de nuestros pacientes, sobre todo nosotros que nos desenvolvemos en una institución donde tenemos que optimizar todos los recursos. Muestras de cultivos y tejido periprotésico. Al momento del primer tiempo quirúrgico, recordemos que cuando se acaba de instalar una prótesis, el tejido puede ser muy friable y esto a veces no nos permite obtener un cultivo adecuado. Como mencioné anteriormente, de 5 a 6 muestras por lo menos se deben realizar, pero si no podemos hacer las 5 o 6, por lo menos 3 para que se presente la misma bacteria en esos 3 cultivos. Y es importantísimo suspender 2 semanas antes de procedimiento quirúrgico cualquier antibiótico. Vamos a evaluar también la presencia del biofilm, que es una cubierta de microcáliz que se forma una matriz de glucosaminoglicanos y no nos va a permitir que el antibiótico llegue a atacar a las bacterias. Y ahí en esa biopelícula vamos a encontrar bacterias en diferentes fases de reproducción, en diferentes
etapas de crecimiento. Por lo tanto, el antibiótico que nosotros estemos administrando a nuestros pacientes no va a eliminar adecuadamente a la bacteria porque puede ir creciendo otra bacteria nueva. Ya contamos hoy con la valoración histológica de las membranas de Morawetz, las membranas periprotésicas, y tenemos 4 de ellas. La tipo 1 es aquella que es inducida por partículas de desgaste o debris, y donde vamos a encontrar la destrucción y vamos a encontrar cuerpo extraño. Principalmente vamos a encontrar células gigantes multinucleadas en menos de 20% del tejido y vamos a encontrar macrófagos. El tipo 2 vamos a encontrar la que nos importa en este caso y podemos utilizarla para nuestro diagnóstico, es la presencia de tejido granulación con abundante leucocitos, neutrófilos y células plasmáticas sin partículas de cuerpo extraño. Hay una que se combina entre el debris y la infección, que muy frecuentemente llegamos a encontrarla, y la otra que es la indeterminada, donde encontramos parámetros morfológicos muy diferentes a la tipo 1 y 2 y la presencia de fibrosis. Tenemos el acceso al microorganismo que se puede presentar por 2 vías, una que es la directa durante el acto quirúrgico y que es la más frecuente, y tenemos que hasta los 12 meses de la implantación se le puede atribuir al acto quirúrgico. La hematógena, que es después del año, y la fuente más frecuente puede ser la respiratoria, la dental, por la piel o por el tracto urinario. Hay varias clasificaciones en las que nos basamos para poder determinar la infección periprotésica y el tratamiento que vamos a ofertarle a nuestros pacientes. La infección temprana, de 1 a 3 meses después de la implantación, la tardía, 4 meses a 2 años. Las tempranas a menudo se presentan con los signos locales de celulitis, eritema, edema, dolor, drenaje y retraso en la cicatrización. Y estas pueden tener algunas veces síntomas como son la fiebre o los escalofríos. En cambio, las tardías son pacientes que ya incluso traen las prótesis flojas y podemos encontrar signos vagos de dolor crónico, y a veces solamente eso nos ayuda a pensar en que este paciente tiene una infección periprotésica. La clasificación también se puede realizar cuando es menos de 3 meses, decimos que es una infección temprana, y esto se presenta generalmente en un 29% después de la cirugía. Las de 3 a 24 meses posteriores a la cirugía en un 41%, y las conocemos como las infecciones retardadas. La infección tardía mayor de 24 meses posteriores a la cirugía y se presenta en un 30%. También la podemos dividir en 3 estadios: las agudas, las tardías profundas y las crónicas. Las agudas van a ser de 0 a 6 meses, las tardías profundas de 6 a 24 meses, y la de estadio 3, que es la crónica, y es la más frecuente, mayor de 24 meses. Una clasificación que hemos utilizado con mucha frecuencia en el servicio es la de Tsukayama, y esta lo va a dividir en 4 grandes grupos. La infección posquirúrgica precoz, que se presenta a 35% y es el primer mes tras implantar una prótesis, y ahí van a primar los signos de inflamación local, como ya mencionamos antes: dolor, calor, rubor y disminución de la función. La infección crónica tardía, que se presenta en un 50%, esa se va a presentar en el segundo mes o más, y este es un periodo tórpido de la recuperación del paciente, y lo vamos a ir viendo que el paciente evoluciona con un dolor crónico que nunca desaparece. Tenemos que sospechar de esa infección. La infección hematógena o aguda se presenta en un 10%, esa se asocia a bacteremia, y los cultivos intraoperatorios positivos, que es en un 5%, es una infección subclínica con cultivos positivos. ¿Qué estrategias estamos tomando nosotros para el manejo? Pues centralizar la patología y realizarlo, el tratamiento, por medio de un equipo multidisciplinario, donde trabaja el cirujano ortopedista especializado en artroplastías, pero también trabaja el cirujano plástico, el trabajador social. Estamos trabajando junto con un equipo de dietología, con el personal de enfermería, psicología y tanatología, para poder tratar de manera compartida y de manera agrupada esta patología, que es muy importante. ¿Y qué va a depender? Pues del estadio en que encontremos, la virulencia del microorganismo, hasta dónde se ha extendido esa infección, si el implante está flojo o no, y la situación médica general del paciente, si no tiene asociación de alguna enfermedad, como es la insuficiencia renal, como es la diabetes mellitus descontrolada, o como puede ser una hipertensión descontrolada, o algunos pacientes que se presenta alguna infección periprotésica y con antecedentes de cáncer. El tratamiento combinado médico-quirúrgico, el diagnóstico y tratamiento precoz para salvar la prótesis es muy importante, pero todo importante para preservar ese hueso. Hay que identificar adecuadamente el microorganismo para poder dar el antibiótico, ya sean dosis elevadas, si son antibióticos combinados, y que haya una actividad contra las bacterias en ese estado estacional. El tratamiento del antibiótico va a ser basado
principalmente en lo que encontremos en nuestro antibiograma, y el tratamiento se debe iniciar las primeras etapas vía intravenosa. Por lo menos se debe de dejar una semana, 10 días y continuar por 4 o 6 semanas posoperatorios, si se puede manejar por medio de catéter o por vía oral. ¿Qué antibióticos nos han ayudado demasiado? La rifampicina, tanto local como vía oral. Este tiene la capacidad de que sí va a penetrar las biopelículas, pero tiene el inconveniente de que debe de utilizarse en combinación. ¿Con qué se combina? Con las quinolonas, y este nos ayuda mucho para el manejo de pacientes con infección periprotésica. Los beta-lactámicos, que deben de utilizarse por vía parenteral, pero estos pierden actividad al interior de la biopelícula y no son efectivos al 100% para atacar esas bacterias. Tenemos un antibiótico que también nos ha ayudado mucho y nos ha hecho frente al estafilococo metilciclino resistente, que es el Inesolid. Tiene una biodisponibilidad oral de 100% y tiene alta penetración en los tejidos y en la biopelícula. Dentro del manejo que hacemos nosotros es diverso. El primero es desbridamiento y retención de la prótesis. El otro es el recambio articular en 1 o 2 etapas. En otro es la artroplastía de resección y la artrodesis y la amputación. ¿Cuándo conservamos la prótesis? Cuando esa prótesis está estable, no tiene una fístula que comunique con el medio externo y sobre todo tiene menos de un mes de implantada o menos de 3 semanas del inicio de los síntomas infecciosos. Ahí hacemos un desbridamiento y una retención de la prótesis. Se puede intentar en etapa precoz o hematógena también cuando la prótesis se encuentra estable, cuando son menos de 3 semanas de evolución. Se inicia el antibiótico terapia, como mencionamos, por lo menos cubrir 8 semanas, y la tasa de curación que se ha encontrado es de un 50 a un 70%. El recambio en un tiempo, la colocación de una segunda prótesis en el mismo tiempo quirúrgico más antibiótico terapia por 6 semanas, esto se hace más fácil la recuperación funcional del paciente. Son casos con buenas condiciones quirúrgicas y cuando la bacteria no es una bacteria muy agresiva, sobre todo las bacterias escape, que nos dan mucho trabajo combatir. La tasa de curación en estos pacientes se presenta entre el 80 y el 90%. Cuando hacemos el recambio en 2 etapas, cuando nosotros, el paciente lo hemos visto con múltiples cirugías y es posible que nosotros le hagamos la artroplastía de revisión porque tenemos un aparato extensor íntegro y porque todavía tenemos stock óseo suficiente para que el paciente pueda utilizar una prótesis de revisión. Previamente a esto tenemos que tener un estudio de BCG y PCR, evaluar los leucocitos también en sangre antes de la reimplantación y que estos se encuentren dentro de parámetros normales. Se retira la prótesis, se coloca espaciador impregnado con antibiótico o sin antibiótico, se deja el paciente con antibiótico por 6 semanas y posteriormente se evalúa con BCG, PCR y leucocitos para que nosotros podamos decidir si se reimplanta una prótesis de revisión o no. Esta es una de las técnicas más utilizadas y tiene una tasa de 90%. El tratamiento con el método de desbridamiento, escarificación y colocación de la prótesis es muy utilizado y no tenemos que tener miramiento al momento de hacer el desbridamiento. Debemos de ser agresivos en el buen sentido de la palabra, ya que a veces tratamos de preservar tejido óseo, tejido muscular que ya no es viable, que es necrótico y que solamente nos va a evitar que podamos realizar una artroplastía de revisión. Es importante quitar todo lo que ya está desvitalizado, ya sea material también de protésico que se encuentre dentro de nuestro paciente y posteriormente hacer una escarificación. Muy importante valorar el estado clínico durante la cirugía, como en el caso de esta diapositiva que podemos ver los coágulos y eso nos indica que las bacterias no están lisando la fibrina y que tenemos una buena opción para poder realizar una artroplastía de revisión. Eso es muy importante. Es importante también realizar sonicación cuando se tiene de los implantes para poder encontrar qué bacteria es la que está causando nuestra patología. El espaciador lo podemos hacer artesanal o lo podemos hacer un espaciador anatómico. Previamente se hace un desbridamiento, una escarificación y posteriormente se coloca el espaciador anatómico de rodilla o de cadera. En el hospital contamos con ambos y lo realizamos comúnmente, lo dejamos durante 4 semanas a 6 semanas y posteriormente evaluamos clínicamente y estudios de laboratorio y esto se está haciendo mucho en Europa, en 85% de los centros especializados de Europa se realiza. En el transquirúrgico debemos ser, como lo mencioné anteriormente, un desbridamiento agresivo, no usar isquemia o hacer un vaciamiento por gravedad cuando se trata de la rodilla, tomar de 3 a 6 muestras de estudios para realizar el estudio histopatológico, lavar adecuadamente el canal medular con soluciones antisépticas de ser posible y posteriormente esto ya podemos colocar
una prótesis de revisión. Tenemos que acudir a revisar la clasificación de AORI, que es muy importante para que nosotros valoremos si, de acuerdo a las pérdidas óseas que se presentan tanto en fémur como en tibia, podemos colocar una prótesis de revisión, qué alzas y qué aumentos vamos a ocupar, pero si no es posible, tenemos que valorar la posibilidad de una artrodesis. La artrodesis es una cirugía que se utiliza muy comúnmente para estabilizar una articulación y alinear la extremidad. Esto va a mejorar la función, va a disminuir el dolor, disminuye también la infección, pero tiene el inconveniente de que se pierde ese movimiento, que es muy importante para el paciente y que a veces es una cirugía paliativa, pero no reparadora. Es una operación que está destinada a bloquear completamente la movilidad de una articulación y provoca una anquilosis funcional. Ya lo decía Smith en 1962, la artrodesis de la rodilla equivale a la última confección del fracaso, el fracaso de la prótesis total de rodilla. Existen diferentes métodos. Nosotros hemos utilizado generalmente el fijador poliaxial dinámico, que es como se muestra en esta diapositiva, pero nos llegan de diferentes partes de la República con diferentes métodos, algunos fracasan, algunos no. Hemos utilizado un clavo centromedular para evitar utilizar el clavo para artrodesis, que es un poco más costoso, y lo protegemos con un fijador con buenos resultados. El nivel de actividad en estos pacientes va a ser casi normal, sobre todo cuando son pacientes jóvenes, pero tiene el inconveniente de que se presenta una rigidez de las articulaciones adyacentes y requiere mayor implemento de energía para la marcha. ¿Qué hacemos cuando los pacientes se presentan en estas condiciones? Pues tenemos que valorar adecuadamente si el paciente ha sido múltiples veces sometido a cirugía y tenemos bacterias agresivas que a veces al paciente tiene enfermedades asociadas como la artritis reumatoide, realizar una amputación. Es entonces cuando tenemos que decidir si el paciente le tenemos que realizar también a veces desarticulación, porque a veces tratar de salvar una extremidad echa a perder una vida. Y no solo la vida del paciente, sino la vida de los familiares y sobre todo va deteriorando el estado de salud del paciente. Muchas gracias.